La iglesia saludable, ese es el tema. Creo que todos, hermanos, queremos ser personas saludables. Ninguna persona quiere padecer alguna enfermedad, por leve que ésta sea, mucho menos una enfermedad incurable. Siempre estamos queriendo estar fuertes, estar bien, levantarnos con fuerzas, hacer tareas diarias, encaminarnos para un lugar, para otro. Queremos estar bien. Cuando por desgracia pues llega algún dolor o alguna debilidad al cuerpo, es allí cuando nos sentimos ya un poco decaídos, preocupados muchas veces, y comenzamos a ver qué hacer. Si la persona es espiritual y tiene esa buena comunión con Dios, lo más seguro es que acudirá a su Dios en oración: Señor, sáname, Señor, haz esa obra en mi vida. Y si anda un poco descuidado, quizás solamente a los medicamentos, ¿verdad? No es que yo diga que es malo los medicamentos, siempre aclaro eso, ¿verdad? Porque es un error el creer que una persona no puede hacer uso de lo que Dios ha provisto a través de la ciencia. Pero lo primero que el cristiano hace es clamar a su Dios, y eso está bien. Esa es la parte física, la parte que nosotros conocemos, ¿verdad? En nuestro cuerpo percibimos cuando algo no está bien. Pero si lo trasladamos a la parte espiritual, que es lo que nos interesa en esta oportunidad, nos vamos a dar cuenta que también hay algunos síntomas que nos indican cuando nosotros ya estamos cayendo en una situación de posible enfermedad espiritual. Si hay algún desánimo, desgano, ¿verdad?, de poder congregarse, ese es un mal síntoma. Si de repente uno siente, como decíamos en la mañana, en su corazón algo que le estorba, ¿verdad? No me siento bien con alguien, con alguna persona, y peor fuera si me siento mal en contra de Dios, porque hay personas que llegan a tener un resentimiento a Dios porque no les concedió algo que ellos querían, o porque les pasó algún problema y dicen: ¿y Dios por qué no hizo algo? Si existe Dios y si es tan poderoso, y entonces ¿por qué no me ayudó? Y las personas comienzan a hacer todo ese tipo de conjeturas. Pero el apóstol Pablo, hermanos, quería que la iglesia, en este caso de Filipo, fuera una iglesia saludable, una iglesia que creciera y se desarrollara de manera normal. Y hoy pues Dios, a través de su Espíritu Santo, también nos traslada a nosotros estas palabras para que las hagamos propias y veamos que hay características de una iglesia cuando ésta está desarrollándose de manera normal. Si pudiéramos poner otro ejemplo en el caso natural, vemos en el caso de los niños que su crecimiento nunca se detiene. Comienzan, ¿verdad?, desde su nacimiento y van creciendo y creciendo hasta que son desarrollados y los vemos bien fuertes ya como jóvenes, como muchachos, y luego pues a su adultez. Pero veamos entonces algunas características de esa iglesia que es saludable. Esta iglesia de Filipo, por cierto, era de las iglesias más amigas con el apóstol, que le contribuían en sus necesidades ministeriales y personales, ¿por qué no decirlo? Pero veamos qué es lo que Pablo les dice. Él les habla desde la prisión, por cierto. Dice el versículo número 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Una iglesia saludable, hermanos, es la que se dedica a la oración los unos por los otros. La oración es clave. La oración no es algo de segundo plano, sino que la oración para nosotros como hijos de Dios debe de estar en primer lugar. Si dejamos de orar, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, nos vamos a comportar igual que como antes éramos. E incluso si nos alejamos por completo del Señor, vamos a ser peor. Pero que Jehová
reprenda esos malos pensamientos, porque nosotros no estamos para retroceder, sino que nosotros estamos para avanzar, estamos para seguir conquistando, para seguir avanzando en la obra del Señor. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? ¿Cuántos podemos alabar el nombre poderoso de Dios? Es una iglesia triunfante, una iglesia saludable. No somos una iglesia enferma, no queremos ser enfermos espiritualmente hablando. Si usted hoy se levantó y oró al Señor, usted está bien. Pero si se le olvidó, hay un descuido. Si ya pasaron ¿cuántas horas? Estamos ya a más de las 4 de la tarde, quiere decir que son, ¿cuántas horas le llaman acá? Las 16, ¿verdad? Más de 16 horas pasaron del día. Entonces, orar al Señor, estar en esa comunión. Pablo dijo, yo doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Y sabe dónde estaba él? Estaba en prisión. No por ser malhechor, ni porque hubiera hecho alguna cosa indebida, sino por predicar de Cristo Jesús. Ahí estaba él. Pero él no estaba llorando. Por supuesto, quizás en algún momento tuvo que haberlo hecho, pero su fe había crecido mucho más, a tal grado que en esta carta él dice que todas esas cosas que le han sucedido a él han sido más bien para el progreso del evangelio, dice él. Llegar a ese plano de fe, hermanos, o a ese nivel de fe, no es tan fácil. Pero ¿qué es lo que provoca eso? La constante oración de un hombre o una mujer de Dios. Él está orando y como decíamos en la mañana, la oración no es solamente para provecho personal, sino más aún debe de ser una oración intercesora. Si él está prisionero y está orando por otras personas, ¿qué ejemplo nos da a nosotros, hermanos? Porque nosotros nos llega una debilidad, yo ya lo he dicho, si estoy enfermo no tengo ni nada de ganas casi de doblar mis rodillas y de buscar a Dios. Y este hombre estaba en un calabozo. ¿Qué sabemos si estaba amarrado de manos y de pies, estando en esa condición? Pero él siempre está orando, se está acordando de las iglesias. Y este es un ejemplo nada más, porque él había fundado varias iglesias. Pero él está orando por los hermanos en Filipos. Yo estoy dando gracias a Dios siempre que me acuerdo de todos ustedes, dice él, porque yo quiero que ustedes crezcan y que se desarrollen de manera saludable. Siempre dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Con gozo. Muchas veces nosotros podemos perder el gozo en las tribulaciones. El gozo lo podemos perder si no estamos en la perspectiva de lo que Dios quiere hacer. Porque, hermanos, cuando viene un momento de quebranto de salud o un problema que nos puede estar amenazando, es ahí cuando la persona puede creer que nadie lo quiere, y peor si nadie se dio cuenta que yo estaba enfermo y ni siquiera me dan una llamada o no me visitan. Puedo creer que ya me desecharon, e incluso si pasan varios días y no sano, puede creer la persona, entonces quiere decir que Dios se ha desatendido de mí también. Pero no, dice el apóstol, con gozo. Yo estoy con gozo orando por ustedes. Él estaba en la prisión, pero su mente está puesta en las iglesias. Su mente está puesta en esa iglesia de Filipo que iba creciendo y que iba prosperando en el Señor. Número 2, una iglesia saludable también practica la comunión unos con otros. Dice el versículo 5, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso quería Pablo, que esa iglesia tuviera comunión en el evangelio, los unos con los otros. Dice él, desde el primer día hasta hoy. ¿Cuánto tenía ya la iglesia de fundada? Tendríamos que hacer el cálculo, ¿verdad? Desde que Pablo la funda hasta el tiempo en que se escribe esta carta, que es allá por el año 61 después de Cristo. Entonces, ya había pasado un buen tiempo, pero Pablo quiere que esa iglesia se mantenga como unida. Y nosotros queremos que nuestras iglesias se mantengan unidas. No es bueno, ¿verdad?, cuando la iglesia está en dificultades. Y creo que un día de estos les predicaron un mensaje de eso. Ese día no estuve porque estábamos en clase en el bíblico. Pero eso que Dios manda es para alertarnos. Si nosotros
nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay dificultades, nosotros no seamos parte de la dificultad. Sino si hay quizás algún altercado entre dos miembros de la congregación, usted sea la persona que va a llegar a poner bálsamo y a decirle, hermano, oremos, o hermana, oremos para que esta situación se solucione. Pero ¿qué tal si usted se da cuenta que hay un conflicto entre dos hermanas y de repente usted le dice, y le cuenta, ¿verdad?, lo que pasó? Ya sabía, ¿verdad?, qué tipo de persona es esta hermana. O si son dos hermanos, ¿verdad?, y le cuentan una situación, yo ya sabía cómo era, ¿verdad?, sabía que le gustaba hablar demasiado. Nosotros somos los que le damos más alas a las situaciones. Pero el Señor dice que cuando una persona tiene algo contra otra, dice que de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, así nosotros también perdonemos a esa persona. Oiga el consejo de Dios. No nos dice que nosotros nos ensañemos con la otra persona. Que me la voy a desquitar. Posible que me ofendieron. Y no dudamos que hay momentos en los cuales nos ofendemos unos a otros. ¿Sí o no? Aunque no digan amén muchos. Pero es verdad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Somos hijos de Dios. Sí, es verdad. Nacidos de nuevo. Y con el Espíritu de Dios en nosotros. Pero también somos carne, ¿verdad? Y por lo tanto fallamos al Señor en algunas oportunidades. Y es ahí cuando tenemos que reconocer que necesitamos ayudarnos unos a otros, porque no estamos en la perfección todavía total. Vamos en un proceso y por lo tanto la comunión es importante. Quiero llevarlos al Salmo 133. La mayoría lo pueden de memoria. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es hermoso. Eso le agrada al Señor. Cuando la congregación no tiene impedimento, lo decía en la mañana, no estamos nosotros viendo, e incluso le voy a agregar algo más, me voy a sentar allá en aquel extremo porque X persona se sienta allá en el otro, ¿verdad? O me voy a sentar atrás porque aquella persona se sienta adelante. No pensamos nada de eso, sino que yo me puedo sentar en esta silla, luego me puedo sentar en otro culto allá, en el siguiente a la par de otro hermano, de otra hermana. No tengo ningún impedimento. ¿Por qué? Porque tengo comunión. Dice que es hermoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, o sea, sobre el buen ungüento, quiere decir. Es un aceite especial que se derramaba sobre personas importantes en el Antiguo Testamento. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que era el sumo sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Queremos tener nosotros bendición en nuestra iglesia. Queremos tener bendición en nuestro hogar, bendición en nuestras finanzas. Entonces, hermanos, la comunión es uno de los puntos importantes que el Señor nos dice hoy. No le gusta a Él que nosotros tengamos enemistades con la gente de afuera, nada que ver. Por supuesto que mucho menos con las personas que son de la misma fe. Entonces la comunión, tratemos de solucionar cualquier situación que se está dando. Cuando yo pienso en la iglesia de Corinto, que era donde habían las dificultades, pienso en esto. Los líderes que eran los que predicaban la palabra de Dios, no se dice que ellos tuvieran ese conflicto, por lo menos en ese caso de esa iglesia. Sino que se dice que los conflictos estaban entre las personas. Los de allá, ¿verdad? Decían, no son ustedes. Pero un ejemplo, ¿verdad? Los de allá dijeran, fulano de tal es el que predica mejor. Pablo, ¿verdad? Pero el otro grupo, el de acá del centro, dice, no, el que predica mejor es Pedro. Pedro es el que estaba con el Señor. Pero el grupo de allá, ¿verdad? El grupo 3 puede decir, no. Ellos sí son buenos, pero el mejor de todos ellos es Apolo. Porque Apolo dice que era un poderoso predicador, que tenía fuego, aquellos que gritan, ¿verdad? Y que mueven a las personas. Muchos
les atrae ese tipo de predicación. Entonces cada quien estaba partidizado y eso no le agradó a Dios. Él dijo, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Siervos nada más por medio de los cuales la palabra de Dios ha llegado a ustedes. Y así ocurre en nuestros días. Siervos nada más, los que predicamos en este lugar y en cualquier otro lugar. Somos los siervos y vamos a recibir una recompensa, eso aclara el apóstol. Pero al final de cuentas dice que ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Él es, hermanos, el que merece toda la gloria, el que merece toda la honra en este lugar. ¿Cuántos le alabamos y exaltamos su poderoso nombre? Una iglesia saludable tiene una tercera característica y es que crece espiritualmente. El versículo 6 dice, estando persuadido de esto. Una versión diferente que usted ande, tal vez la NBI, dice estando convencido. Estando, dice, persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunto en esta tarde a la iglesia, ¿ha comenzado Dios a hacer una obra en usted? Sí, ¿verdad? Si no, no estuviera en este lugar. Quiere decir que Dios lo rescató o la rescató. ¿De dónde? Usted lo sabe. ¿Cuál era la situación en la que estábamos nosotros? Nosotros y Dios lo sabemos. Pero Él un día tuvo misericordia de nosotros. No tuvo en poco lo malo que nosotros éramos. Maldicientes posiblemente. Personas que nos oponíamos, no solo a los cristianos, sino al mismo Dios, rechazábamos. Pero Dios nos tocó el corazón y dijo, ven, ¿verdad? Nos hizo un llamado, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. Ese fue el llamado de Dios. Y usted no hizo corazón duro, usted no hizo así, ¿verdad? Corazón cerrado, sino que hubo un momento cuando abrió su corazón y Cristo vino a morar en usted. Allí comenzó la obra. ¿Por qué digo comenzó? La salvación es plena, no tenemos que dar tantos rodeos y confundirnos cuando leemos la palabra de Dios como debe de ser. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es posesión de cada persona desde el instante en que ésta se arrepiente de todo corazón de sus pecados. No puede ser más salva, no le puede agregar más a su salvación. No puede ser ni menos salvo ni más salvo. Esa es una verdad en la palabra de Dios. Pero lo que sí debemos saber, hermanos, es que Dios comenzó una obra de purificación, de limpieza, desde ese día que nosotros le entregamos nuestro corazón. A tal grado que al día de hoy, en este día que estamos acá, y la fecha y el año, no somos igual que lo que éramos el día en que le entregamos nuestro corazón a Jesús. Quizás ahí usted tenía resentimientos y estaba con su corazón amargo por todo lo que le había pasado, y se sentía mal con las personas que lo habían ofendido, y era normal porque acababa de recibir al Señor. Pero en ese momento usted siente que todo se viene abajo, todas las cargas caen, y el Señor perdonó todo eso. Pero todavía queda por ahí algo, ¿verdad? Que siente, que le incomoda, que le molesta. Cosas que íbamos dejando. No quiero decir que hoy estamos perfectos, pero lo que quiero decir es que ha habido un avance. Un avance. Las cosas que nos atraían en aquel tiempo y que nos invitaban a pecar, hoy para nosotros son un caso superado. Y eso se lo debemos solo a la misericordia del Dios Todopoderoso. Por eso le damos toda la honra y toda la gloria en esta tarde, porque Él es el único que la merece. Yo estoy convencido, dice Pablo, que el que ha comenzado la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea que no es hasta 10 años que yo persevere. No es hasta 20 años, no es hasta 30. No es así, sino que es hasta el día de Jesucristo. Hay un proceso en el cual estamos de cambio, de transformación. Y qué bueno si usted hoy siente que ha avanzado bastante en el Señor.
Y si siente que todavía está corto, pídale más al Señor. En una oportunidad yo hablaba con un hermano. En ese tiempo yo pues no estaba en el ministerio todavía, por lo menos no en el pastorado. Pero este hermano era líder, tenía un buen liderazgo en una congregación. Y recuerdo que él platicaba conmigo, tenía una gran confianza. De hecho que él decía que yo era su discípulo, decía él, porque hablaba mucho conmigo. Y me dijo en una oportunidad: hermano, estoy cumpliendo 14 años, me dijo, de estar en el Evangelio, me dijo él. Y en ese momento comenzó él a contarme, veníamos del trabajo, y recuerdo que comenzó a contarme él cómo él había comenzado en la obra de Dios y todo lo que él había logrado hasta ese día. Y entonces yo miraba que era bastante lo que había hecho en la obra de Dios, y le decía yo: qué bueno, hermano, que Dios lo ha usado de esa forma y todo lo que Dios le ha permitido. Pero hubo un momento cuando él comenzó a llorar, y entonces yo dije: ¿qué pasó, verdad? Y él me contó: hermano, me dijo, en realidad no he hecho, me dijo, todo lo que Dios quiere que haga, me dijo. Eso es sinceridad. Porque lo extraño sería que nosotros nos comenzáramos a pavonear, ¿verdad?, de todo lo que hemos logrado ya hasta este momento, y como que si ya no necesito nada de cambio en mi vida espiritual. Pero él me dijo: hermano, en realidad, me dijo, no he hecho nada para el Señor, me dijo. Comenzó a llorar. Y el hombre era siervo, servidor en una iglesia de las más grandes del país, y yo sabía que estaba trabajando. Pero él reconocía que si Dios lo había llamado, era para servir al Señor, porque ese es parte del cambio, hermanos. Yo estoy seguro que no todas las personas pues van a ser llamadas a predicar la palabra de Dios, esa es una verdad. No todos van a ser llamados a cantar, no todos van a ser llamados en todos los privilegios, pero hay lugar para todos, para servir y para hacer algo en la obra de Dios. Entonces el apóstol dice: yo estoy persuadido que el que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar. Si usted siente hoy algún vacío y dice: no, yo ya tengo tantos años de haber creído en el Señor y me siento casi igual, llore delante del Señor, delante de Él se vale. Pero hágase un propósito de seguir avanzando y de decir: el próximo año estoy seguro que ya no voy a estar en esta condición, voy a estar diferente, voy a haber avanzado mucho más. Posible hoy no esté bautizado, ¿verdad?, o bautizada, y diga: no he podido por X motivo, o no he querido, tal vez, ¿verdad?, si es sincero o sincera. Pero Dios le toca su corazón y que diga: el próximo año por este tiempo yo voy a estar ya bien delante del Señor, y no solo bautizado, sino que sirviendo en su obra. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de ser, hermanos. Una cuarta característica, hermanos, la encontramos en el versículo 8. Dice de esta manera: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Una iglesia saludable ama con el amor de Jesucristo. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios, hermanos? Sí. Amén. Ahora, la otra pregunta: ¿ama usted a su prójimo? También amén, ¿verdad? Debe de ser amén. El apóstol Juan es el que nos la pone bien clara, fácil de entender. No iba a decir fácil, nos lo pone bien claro de entender, porque él dice que si alguno dice amar a Dios, que no ha visto y no ama al hermano que lo ve, entonces dice que es un mentiroso o mentirosa la persona. ¿Por qué? Porque el amor a Dios nos lleva a nosotros a amar a las demás personas, ¿sí o no? Por eso se habla de dos tipos de amor: el amor vertical, que es hacia nuestro Dios, que es el primero, y luego el amor horizontal, que es hacia nuestro prójimo o semejante. Cuando el apóstol Juan habló en su evangelio y en su primera carta, él enfatizó esto. Dijo él: un mandamiento nuevo les doy, dice el Señor en esos escritos. ¿Cuál era el gran mandamiento? Y muchos podrían estar expectantes: ¿y qué más nos va a decir el Señor? Si en el Antiguo Testamento habían 10 mandamientos, pero ¿y ahora cuál nos va a dar Él? Y dijo el Señor: amarás a tu prójimo.
como a ti mismo. O Él dijo que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ese era el nuevo mandamiento. Y si hablamos de los dos que Él mencionó, pues cuando lo interrogaron y dijo que le dijeron cuál es el primero y más grande mandamiento, ¿qué dijo Él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso fue lo que Él dijo. Ese es el primero, dijo Él. Pero el segundo, a Él le habían preguntado solo cuál era el primero. Pero como Él sabía las intenciones de las personas, Él dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos amamos, ¿sí o no? Usted no quiere hacerse un daño a usted mismo. No quiere machucarse un dedo. No quiere cortarse un dedo. No quiere darse un golpe, ¿verdad?, en la cabeza. No, usted se cuida. Se protege. Así también debemos proteger a las demás personas o tratarlas. Hermano, la palabra de Dios es linda cuando nosotros también queremos obedecerla. Porque el Señor dijo, Él dijo que había una regla de oro. Y Él dijo, así como querráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dijo Él? Así también haced vosotros con ellos. Lo que yo quiera que hagan conmigo y cómo me traten, así debo de tratar, dice, a las otras personas. Entonces, amor verdadero, porque Dios, dice, me es testigo de cómo os amo, dice el apóstol, a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si nosotros ya amamos, hermanos, a Dios y amamos a las personas, pidámosle a Dios que nos dé más amor. ¿O creo que eso nos puede hacer daño a nosotros? El pedirle a Dios que nos ayude a amar más. Eso no nos va a dañar a nosotros. Al contrario, nos va a llevar a ser personas más sensibles, más de verdad espirituales. Porque la falsa espiritualidad nos lleva a creernos siempre los mejores en descrédito de las demás personas. Vamos a hacer de lado a los demás y como yo soy el mejor, pero el verdadero amor no, ese es el contrario. Ese nos lleva a poner en primer lugar a la otra persona. En esta misma carta es que Pablo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, dice. Y esto cuesta, les digo, porque nosotros podemos decir, sí, está bien, yo lo acepto, pero ya en la práctica, que de verdad creamos que otra persona es más que mí, ahí nos cuesta. Pero eso dice el Señor, hablando espiritualmente. Entonces, mis hermanos, el amor verdadero, que crezcamos más y más, eso quiere el Señor. Pero veamos otra característica. La encontramos en el versículo número 10. Es la quinta, ¿verdad? Para que aprobéis lo mejor, dice el apóstol, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Una iglesia saludable es aquella que está expectante a la venida de Cristo. ¿Cuántos esperan al Señor? Si nosotros creyéramos que eso de la venida de Jesús ya no se va a llevar a cabo, entonces ¿qué hiciéramos aquí? Solo entretención, ¿verdad? Solamente vernos y saludarnos y estar alegres porque nos reunimos o porque disfrutamos de cierta comunión. Pero lo que le da sentido al cristianismo, lo que le da sentido a esta caminata que nosotros hemos emprendido, es saber que un día nuestro amado viene por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen todavía? ¿Cuántos esperan el pronto retorno de nuestro amado Señor Jesucristo? En un lugar, cuando yo dije eso, me dijeron, usted habló de la venida de Cristo, como siempre vamos y confunden algunos el arrebatamiento con la venida después de la tribulación. Pero ustedes saben que acá hemos enseñado, ¿verdad? A la saciedad de todo eso, ¿verdad? Esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que espera la iglesia. Entonces el apóstol dice, yo espero que ustedes aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros e irreprensibles.
La sinceridad habla de aquello que nosotros no estamos teniendo algún temor de que alguien nos vaya a escuchar lo que nosotros estamos hablando, porque ya estamos hablando diferente al lenguaje cristiano. Si somos padres sinceros, no vamos a temer que en nuestra casa nuestros hijos nos oigan cómo nosotros nos comunicamos, porque sería contraproducente que en la iglesia nosotros tenemos un lenguaje y en la casa tenemos otro lenguaje. Los hijos, cuando van creciendo, ya hoy los nuestros, con mi esposa, pues ya están bastante crecidos. Pero yo recuerdo cuando estaban pequeñitos y de repente uno decía alguna palabra un poco mal dicha y ellos, se le quedaban viendo a uno, ¿verdad? Porque ellos sabían que eso no es correcto. Piense ahora que están así de grandes, si nosotros actuáramos alguna situación incorrecta, ya no solamente nos quedaran viendo, sino que nos confrontaran, ¿verdad? Y así en cada hogar, hermanos. Si aquí es una cosa y allá es otra, es un problema. Entonces dice que seamos sinceros e irreprensibles. Alguien que no le puedan censurar y le puedan decir, y bueno, y que no sos cristiano, ¿qué te pasa, verdad? Y en la iglesia haces esto, haces lo otro, cantás, predicás. ¿Y hoy? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿O por qué decís esas palabras? Es una reprensión, pero nosotros dice que debemos ser irreprensibles para que cuando Cristo venga, nosotros nos vayamos con Él. Ya iba a decir cuántos se quieren quedar el día que Cristo venga, pero nadie va a decir yo, ¿verdad? No, que nadie se quiere quedar, pero sí debemos estar seguros que los que se van con Cristo son aquellas personas que de verdad viven en la presencia de Dios. No personas que sean, que finjan, ¿verdad? O que solamente apariencia. La Biblia dice que hay trigo y hay ¿qué cosa? Y hay cizaña, ¿verdad? Y el ejemplo que se da es porque se dice que son bien parecidos. Y cuando le dijeron los discípulos al Señor, Señor, ¿quieres que arranquemos esa cizaña que está ahí? Porque le dijeron, bueno, ¿y en este campo que no sembraste solamente trigo? Sí, dijo él, pero un enemigo vino y sembró eso. Entonces, dentro del pueblo de Dios también posiblemente el enemigo meta cizaña, meta personas que no son verdaderas y que todo el tiempo causan solo problemas. Gracias a Dios que aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Nos gozamos. Pero si hubiera alguien así, ¿verdad? Y que causa todo ese tipo de problemas, el Señor dijo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que lo arranquemos? Sí, les dijo el Señor. No, ¿verdad? No, les dijo el Señor. O sea que no nos toca a nosotros andar viendo aquí, y bueno, ¿y aquí quién será cizaña? ¿Verdad que no? No nos toca eso. En el día final, dijo el Señor, los ángeles se van a encargar de eso. Y a los que son falsos, como manojos, ¿verdad? De cizaña, de zacate, los van a hacer ahí y los van a ir a lanzar al lago de fuego. Pero a los verdaderos, al trigo, ¿verdad? De verdad, va a ser recogido y echado en el alfolí, símbolo de que va a ser llevado a la presencia del Dios Todopoderoso. Finalicemos con esto. Característica número 6 de una iglesia saludable es aquella que manifiesta los frutos del Espíritu. Versículo 11. Lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lleno de frutos de justicia. Bueno, aquí dice frutos de justicia. Algunos diferencian eso. Frutos de justicia con el fruto del Espíritu. Pero al fin de cuentas, frutos que produce el cristiano. Frutos que son evidencia de que somos verdaderos hijos e hijas de Dios. ¿Qué es lo que garantiza de verdad que un cristiano pues es genuino? El Señor lo dijo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. De nada serviría que usted dijera, no, es que yo soy cristiano, ¿verdad? ¿Cuántos años tengo? Tantos. ¿Cómo me he visto? Yo podría ponerme cualquier vestimenta, aunque a mí me gusta vestirme bien. Y espero que usted también, ¿verdad? Que se vista honestamente, porque así debe de ser el hijo y la hija de Dios. Pero usted pudiera andar bien, ¿verdad? Con su vestimenta bien hermosa, ¿verdad? Y así físicamente. Pero Dios le conoce el corazón. Dios me conoce mi corazón. Debo de andar bien por dentro y debo de andar bien por fuera. ¿Cuántos me siguen? Así debe de ser.
Porque es un error cuando una persona comienza a decir, no, es que lo que Dios quiere es lo que tengo adentro, ¿verdad? Y afuera, mentira, se está engañando también. Porque quiere tapar, ¿verdad? Que anda desordenadamente al decir que adentro anda bien. No es así. Entonces Dios quiere frutos en nosotros. Si hablamos del fruto del amor, del fruto del Espíritu, ustedes saben cuáles son. Son 9, ¿verdad? Gálatas capítulo 22. De ahí del 19 en adelante. Usted los encuentra. Pero el fruto de justicia hay que practicarlo. Hay que ser diferentes al resto de las demás personas. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Amén. Debemos ser diferentes al resto de las personas en todas las áreas. Así que, hermanos, que Dios nos ayude y que seamos esa iglesia que Él quiere. Una iglesia que es saludable, una iglesia que va creciendo. De hecho, hermanos, que yo doy gloria a Dios por esta iglesia, ¿verdad? Si algo se ha hecho aquí, no es obra de ningún hombre ni de ninguna mujer. Es obra solamente del alto y sublime Dios. A Él debemos darle la gloria y darle la honra en esta tarde. ¿Cuánto se la damos, hermanos, por todo lo que Él ha hecho en este lugar? Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que estamos agradecidos por todo lo que Él hace. Cierre sus ojos y digámosle: Padre lindo, Padre amado, te exaltamos. Las palabras, Señor, nos faltan a la hora de expresar nuestra gratitud, pues sabemos que tú, Señor, has hecho obras incalculables, obras invaluables en nosotros. No se pueden enumerar, no se pueden, Señor, medir, pero sí son reales. Y por eso, Señor, estamos agradecidos, porque tú has trabajado en nosotros, has hecho una obra impresionante desde el día en que venimos a tus pies. Has hecho, Señor, maravillas en nosotros. Mi amado Señor, en tus manos estamos. Somos como barro en las manos del alfarero. Tú eres el que nos moldeas. Haz, Señor, vasijas útiles para honra y para gloria tuya. Queremos ser vasos, Señor, especiales en tus manos, que nos limpies cada día más para poder ser útiles en tu obra, Señor. Permítenos ser esos instrumentos, mi amado Rey, que los demás puedan ver en nosotros algo, Señor, digno de imitación, algo digno de imitar, Padre. Gracias te damos en esta hermosa hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.